Hoy en clase hemos visto el marco geográfico en el que surge Grecia, la Grecia antigua, lo que hemos denominado la Hélade. Es el nombre que se daban ellos a sí mismos. El término de Grecia se lo otorgaron los romanos posteriormente. Una vez hecho esta aclaración, porque a partir de ahora vamos a utilizar el término Hélade de forma continuada, quiero que recordéis cosas que hemos visto en clase hoy mismo, para lo cual tenemos que acercarnos progresivamente. Aquí podéis ver cómo son las costas. Bueno, lo primero, antes de ver esas características, es situarnos. ¿Qué era la Hélade? La Hélade, como vimos en clase también, era el territorio que habitaban los que se llamaban a sí mismos helenos. Y ese territorio comprende las islas del mar Egeo, que tiene en la zona sur a Creta, aquí la estoy situando, y que engloba todas estas islas que están bañadas por el mar Egeo, incluido Creta, que lo cierra. Luego estaría la costa de Asia Menor. Aquí la tenéis, bañada por el mar Egeo de nuevo, solamente la costa. La parte del interior no se consideraban helenos, al contrario, eran enemigos de estos. Y finalmente nos encontramos lo que se llama la península de los Balcanes. Para que os situéis tenemos que irnos un poquito más para atrás y os comentaré que aquí están los Balcanes y todo este territorio que está bañado por el mar, salvo esta zona que la une a la tierra, es la península, una península. Pero esta concretamente se llama la península de los Balcanes. Aunque como ya veremos hay otras penínsulas dentro de esta propia península, algo curioso. Pues acercándonos, ya por fin vamos a ver las características que tiene esta zona. Nada más acercarnos, vamos a ir viendo cómo la costa está caracterizada por un montón de entrantes y salientes en la costa. Si nos acercamos mucho más, vais a ver esto que os comento. ¿Os fijáis? Estos entrantes y salientes, lo que nos lleva a darnos cuenta era la importancia que va a tener el mar para estos helenos, para estos habitantes de la Hélade. Además, nos encontramos con que esas costas que estamos viendo y señalando tienen gran cantidad de entrantes y salientes. Muchos de ellos son puertos, lugares para que las embarcaciones estén aparcadas tranquilamente sin el peligro de que cualquier movimiento de mar los destruya. Y como estos hay múltiples, aquí podemos ver un montón. Muy importante que os deis cuenta de esta característica. Nos acercamos un poquito más y las podéis ver. Esa cantidad de entrantes que os estoy comentando. Como no es una costa lineal, rectilínea, sino recortada. Ya es una de sus singularidades. Fijaros la cantidad, aparte de los puertos artificiales que se han hecho posteriormente. Pero esos no los conocían los griegos, de este tamaño por lo menos. Seguimos, segunda característica, que también hemos visto en clase. Si nos alejábamos, estábamos en la zona del Ática, una de las partes de la Grecia continental. Segunda característica cuando nos acercamos a esta Grecia es su relieve montañoso. Concretamente no son grandes montañas, de grandes elevaciones, pero cuando nos acercamos a su territorio vemos que hay muy escasos valles que están, aquí vamos a acercarnos para que los veáis, esta es la zona de la península del Peloponeso. ¿Veis? Todo este territorio abrupto, es decir, con muchas pendientes que suben y bajan continuamente. Tenemos una zona montañosa. ¿Lo veis? Aquí por en medio un pequeño valle. Aquí otro valle abierto por el río, pero es una zona montañosa. Vamos a acercarnos un último paso más para que lo veáis. Todo esto es una zona montañosa difícil de trabajar agrícolamente.
Eso he dicho, ahora mismo estábamos en la península de los Balcanes, concretamente, como he dicho, la península rodeada de agua por todas partes, menos por uno que la une al continente. Pues dentro de la península de los Balcanes está esta, aquí al sur, parece casi una isla. Esta es la península del Peloponeso. Pues si me acerco aquí a esta zona también, hacia Tesalia, la zona del norte, pues fijaros lo que os encontráis. Seguimos con una costa con muchos entrantes y salientes. Esto va a ser una característica típica. Pero también nos encontramos con lo que acabamos de decir hace un momento. Gran cantidad de zonas montañosas. Con gran cantidad, no grandísimas montañas, pero sí con grandes pendientes. Se puede ver que siempre tenemos subidas y bajadas. Subidas y bajadas. Y en ese territorio tan inclinado era muy difícil trabajarlo con sus conocimientos. Cuando había una zona llana, esa zona, ese valle, era una zona donde se formaron ciudades, estados independientes, porque al no haber relación entre ellas o ser muy difícil, hubo una gran separación política entre estos territorios. Aquí tenemos hoy el ejemplo, aquí podemos ver es Atenas, lo muevo. Y el problema que tenemos hoy en día es que en aquella época todo lo que es la propia ciudad de Atenas, veis esta gran mancha, realmente son una ciudad actual, casas y casas. En aquella época esta zona sería la zona llana, muy grande, para tener una gran riqueza agrícola, para explotarlo y obtener productos agrícolas y por lo tanto mayor riqueza. Ya tenemos el aspecto marítimo. El aspecto del relieve, nos faltaría simplemente comentaros que el clima, algo típico en la zona del Mediterráneo, es un clima seco, el clima mediterráneo, y eso va a condicionar. Tendrá por un lado una temperatura templada, igual que la podemos considerar aquí en España, pero también, igual que en España, a pesar de su cercanía, es un clima seco. Se enfrenta a un verano sumamente seco, dificultando la agricultura. ¿Qué consecuencias va a tener esto? Muy fácil de entender enseguida. La primera, que su economía tendrá un grave problema en la agricultura, su actividad principal. La agricultura y ganadería es muy pobre por ese problema de agua. 2. Segundo problema, vamos a tener un problema de comunicación, porque era muy difícil, a diferencia de otras zonas como Egipto, que podían moverse por el Nilo sin ningún problema. Si querías pasar de Corinto hacia cualquier ciudad, como la que encontraríamos aquí en Olimpia, para los famosos Juegos Olímpicos, pues tenías que pasar múltiples zonas montañosas que te lo dificultaban. El camino no sería así de simple. Vamos a acercarnos para ver ese camino. ¿Cómo sería? ¿Os dais cuenta? Todo esto nos dificulta el camino. Así que prácticamente cada zona de valle, cada zona costera, estaba aislada de las que les rodeaban, dificultando. Eso conllevó que políticamente cada una se autogobernara. Serían hermanos, tendrían la misma lengua, se sentirían cercanos, pero cada uno en su espacio. Y finalmente, a pesar de que tenían esa pobreza agrícola, se compensó, o intentaron compensarla, con la potencialidad, la ayuda del mar. Podían navegar y comunicarse por mar. Eso facilitó el comercio, convirtiéndolo en grandes comerciantes, y además la artesanía, produciendo productos para venderlos, es decir, favoreciendo ese comercio aún más todavía. Ahora, estas serían las características generales. Para ir recordándolo, vamos a hacer otro elemento que os va a ayudar bastante. Es localizar. Eso que hemos comentado. En el mapa que tenéis en la izquierda que se os entregó en clase, vais a localizar y después de localizarlo
subrayarlo, señalarlo, rodearlo con 3 colores diferentes. La península de los Balcanes, primero, lo que se llama Grecia continental también. Segundo, las islas del mar Egeo, a buscar el mar Egeo y todas las islas bañadas por él. Y tercero, la costa, solamente la costa de Asia Menor. Eso lo vais a poner en esta zona. Debajo, en la leyenda, lo que significa. Ahora, en el otro mapa que tenéis, en este caso a vuestra derecha, vais a tener que buscar alguno de los topónimos, es decir, de los nombres que han tenido más importancia en la historia de Grecia, localidades destacadas, o islas, o santuarios, polis, regiones. Voy a comentarlos y serían, tenéis que buscar la isla de Creta, tenéis que buscar Micenas, una ciudad importantísima en los orígenes de Grecia. Continuamos con las principales polis de Atenas, la polis de Atenas y la polis de Esparta, a subrayarlas. Importante, también el santuario de Delfos y el santuario de Olimpia. Y voy a acabar con otras 2 regiones. Serían Macedonia, que fue esencial en su última etapa, y el Ática. Si asociamos Esparta fundamentalmente a la península del Peloponeso, a esta región, por lo menos a una gran parte de esta, Atenas está asociada a otra región, a otra zona, es el Ática. Y no puedo olvidarme que tenéis que subrayar también la ciudad de Troya, esencial para conocer Grecia. Y simplemente esto. Espero que os ayude a conocer lo que hemos estado